Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una auténtica rareza, este Cetari, el demonio rojo, rareza que no lo será tanto para los aficionados más veteranos y aquellos que vivieron la explosión de las revistas en el panorama español de finales de los 70 y principio y mitad de los 80. Esa época en la que Bruguera implosionó y la apertura política y ideológica que se respiraba en España, los vientos de libertad permitieron que un montón de revistas llegaran a nuestros kioscos, muchas de ellas editadas por Tutein, que trajo a España personajes, autores y títulos que hoy día son míticos. Entre ellos Cetari, como veis, con su creador John M. Burns, un dibujante británico, un clásico, empezó a dibujar en la década de los 50 y, como la mayoría de aquella época, dibujaba tiras de periódicos. Más tarde se convirtió en un todoterreno y dibujó muchos géneros, personajes, dándole una gran versatilidad. Llegó a dibujar tiras tan importantes como la de Modesty Blaze y al final de su carrera trabajó con Rebellion, la mítica editora de 2000 AD. Pero la obra por la que más se recuerda es este Cetari, el demonio rojo, aunque no es creación suya, sino que las historias, el mundo que rodea al personaje es creación del danés Martin Ludwig. Aquí lo tenéis en pequeñito, para que luego hablen de Lee Kirby, de que Lee fue muy malo y opacó al segundo. Aquí veis que en todos lados cuecen habas. El caso es que este Cetari en su momento gozó de cierta popularidad y eso hizo que Tutein le dedicara uno de estos grandes autores europeos, álbumes en los que reunía las historias que publicaba serializada en sus revistas. Y ahora voy a hacer un inciso para comentar un pequeño detalle. Los que llevamos tiempo en esto hemos crecido escuchando, leyendo la, eh, la época dorada del cómic en España, los 80, la época de las revistas, los magazines, ese cómic adulto, ese cómic intelectual, ese cómic que fue, por desgracia, barrido por el maremoto de los superhéroes y bla, bla, bla. ¿Qué queréis que os diga? El tiempo pasa y hace que el pasado, la juventud, lo que uno leía de joven, pues se vea de una manera mucho más amable, mucho más idealizada. Sí, no cabe duda de que en la década de los 80 llegaron a España grandes obras y que el género de las revistas aumentó mucho el público, el mercado del cómic, que hasta entonces era prácticamente un monopolio de Bruguera y el cómic infantil, juvenil. Pero que nadie se lleve engaño. Lo que predominaba era esto, lo que estáis viendo, carne, sexo más o menos explícito y bueno, pues este tipo de historias de escapismo erótico que Vampirella es también otro ejemplo de ese cómic que llevó aquí en esta época. Y sí, hubo grandes obras que llegaron a nuestro mercado y que le dieron mucha diversidad, pero más de la mitad, el 50% o más de las revistas, la temática más o menos insinuada, más o menos centrada, era esto, la carne, el sexo, mujeres femme fatales, mostrando carne y en fin. Así que, como digo, el paso del tiempo hace que la nostalgia se vea todo de una manera mucho más idealizada de lo que realmente fue. Los 80, en el mundo de las revistas, más de la mitad fue esto. Y este Cetari es una obra que, es una obra de culto, se puede llamar, sí, podemos llamarla así. De hecho, ha tenido un integral que se ha publicado en tierras alemanas, donde fue bastante popular. Y es, para el que no quiera tragarse el vídeo completo, se le puede decir que es un socias de La Diableza de la Espada, de Red Sonja. El género de espada y brujería tuvo mucho impacto no solo en Estados Unidos, sino que las ondas de ese movimiento llegaron a todos los lugares. En España también tuvimos nuestra heroína de espada y brujería, aunque con un entorno más de ciencia ficción, AXA.
Y esta Cetari, pues su historia, su guión, se podía intercambiar perfectamente con uno de Sonja. Es una mercenaria muy hábil con la espada que no, desde la primera página, en la primera viñeta te deja claro que no admite tonterías, es respetada y muy conocida y alquila su espada a sus servicios en esta ciudad, una ciudad nido de maleantes, nido de, bueno, me recuerda un poco a la de la ciudad que presentan en las historias del ratonero gris. Bueno, en cualquier caso, la aventura comienza cuando Cetari va a buscar un trabajo a una especie de mercado donde diferentes personas buscan a asesinos, a guardaespaldas, a alguien para proteger o bien realizar alguna misión. Y allí Cetari, que ya veis cómo se pasea, fanservice puro y duro, es contratado por el abad de un monasterio al que van a asaltar para robar sus riquezas. Ese hombre que no tiene suficiente dinero para contratar a un ejército de mercenarios tiene que conformarse con nuestra heroína, que a cambio recibe nada menos que a la hija del abad. Ya veis que el fanservice, el sexo más o menos insinuado, sobrevuela toda la obra, aunque esto es a fin de cuentas de los 80 y todavía no, por lo menos en este tipo de cómics no había sexo explícito, pero los desnudos y las situaciones en las que nuestra protagonista está completamente desnuda o en situaciones sexuales son constantes. Pero a pesar de eso, a pesar de que el cómic se puede clasificar como fanservice barato, está muy bien hecho. Primero por el dibujo, que el dibujo, ya veis, es muy muy bueno. Quizás sea algo estático, pero la verdad es que este Barnes sabía dibujar muy bien, el color acompaña y el guión es una buena aventura de Red Sonja, yo lo catalogaría así. Tienen que llegar primero hasta el monasterio de este abad. Por el camino pues descubrimos diferentes lugares de este mundo, que es un mundo de espada y brujería con algunos toques de tecnología como unos primitivos arcabuces o armas de fuego, y la mayor parte de la historia, de nuevo fanservice innecesario, pero que era lo que pedía el público intelectual de la época, pues al final la historia es la historia del asedio a este monasterio, y la verdad que está muy bien. Se lee con agrado, con interés, no descubre nada, no hay grandes sorpresas, pero está bien hecho. La historia de espada y brujería, de enfrentamientos con su enemigo, de los giros de guión en forma de personajes, de armas, de las sorpresas que depara este misterioso monasterio, pues todo eso podría encajar, como ya dije al principio, en una historia de Red Sonja. Aquí tenemos a este demonio rojo en lugar de la diablesa de la espada, y en lugar del bikini metálico tenemos a esto que deja el pecho al aire, pero bueno. Es muy entretenida, está muy bien dibujada, se lee con interés, y si os gusta el género de espada y brujería y no os molestan los desnudos gratuitos, pues el caso es que la historia funciona. No es peor que cualquiera de las buenas historias de Red Sonja, tampoco mejor, pero no aspira a marcar una línea en el género, no aspira a inventar nada. Es una historia de puro entretenimiento y en ese aspecto funciona muy bien. Esto se publicó primero serializado en 4 o 5 revistas y después se recogió en este tomo en tapa blanda, formato semi-europeo, un poco más pequeños, sin ningún tipo de extra, simplemente la biografía de los autores al final. Y la verdad es que me ha gustado. Llevaba tiempo viendo esa portada en diferentes sitios, tiendas de segunda mano, en algunos textos hablando de cómics de la época, y pensé que solo iba a valer la pena por el dibujo, que el dibujo está muy bien, las expresiones faciales,
las ciudades, las vestimentas, todo. Pero además el guión es entretenido, siempre sabiendo lo que uno va a encontrarse. Así que ya sabéis, si lo encontréis baratito por 5, 8, hasta 8 euros, es una buena compra. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.